Hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Ese equivalente es la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas. Esto lo escribía Perry Anderson en relación al estallido hiperinflacionario de la era de Alfonsín, que posibilitó el proyecto neoliberal de su sucesor, Carlos Menem. Macri, sin embargo, no ha contado con esa herencia catastrófica en el fin de ciclo kirchnerista para liberalizar la economía. Hoy hablamos de Argentina. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Argentina. Para ello contamos con 6 invitados a mi izquierda. Pablo Gentili, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? José Manuel Martín Méndez, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Andrea Benítez, bienvenida. Gracias a vos. Nos acompaña también Augusto Zamora. Gracias por venir. ¿Qué tal, Pablo? Fonseca no podía faltar en este debate. Muchas gracias por invitarme. Aquí. Y Javier Francés, bienvenido. Gracias por la invitación. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El próximo 11 de agosto se celebrarán elecciones primarias en Argentina, de las que saldrán los candidatos para las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Todo apunta hacia un escenario electoral muy polarizado entre la candidatura oficialista encabezada por Mauricio Macri y la de la expresidenta Cristina Fernández, que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente. En los últimos meses, la imagen de Macri se ha visto golpeada por la recesión y los altos índices de inflación que sufre el país, que han empeorado todos los índices de pobreza. Por ahora, casi todas las encuestas sitúan como favorita a la candidatura kirchnerista. Hoy, en Fort Apache, analizamos las perspectivas electorales en Argentina. Os tengo que reconocer que me parece increíble que hayan pasado ya casi 4 años de que Cristina Fernández de Kirchner perdiera las elecciones. El tiempo va a toda velocidad. En las elecciones de octubre se elige presidente, se van a elegir también buena parte de los gobernadores y también se renueva buena parte del Congreso Nacional. En más o menos un minuto, posibles escenarios electorales. Empiezo contigo, Pablo. Bueno, creo que esto que el kirchnerismo utilizó para descalificar, que el macrismo, perdón, utilizó para descalificar al kirchnerismo de la pesada herencia, se va a cumplir en este caso porque efectivamente la Argentina que heredará el próximo presidente será sin lugar a dudas mucho peor que la de 4 años atrás. Mayores tasas de inflación, pero fundamentalmente un costo social importantísimo derivado de las políticas de austeridad. Más pobreza infantil. Uno de los países que tiene más alta producción de alimentos del mundo tiene más de 1/3 de su población que pasa hambre y 40% de la infancia por debajo de la línea de la pobreza, comiendo por lo menos una de las comidas, menos de una de las comidas necesarias para recibir la ración calórica básica para sobrevivir. Esto es lo que recibirá el próximo gobierno. Si la sociedad argentina le volverá a dar a Mauricio Macri el apoyo, es relativamente dudoso porque esta vez el peronismo se presenta de forma unificada y puede evitar los errores que lo llevaron a perder la presidencia hace 4 años atrás. Medem. Sí, los partidarios de Macri escriben en las paredes volver al pasado, como la acusación contra lo que sería el riesgo de un retorno a la presidencia de Cristina. Y los partidarios de Cristina le tachan la P del pasado y se lee volver al asado. Parece que la candidatura reinventada de Cristina es volver a ser lo mismo ofreciéndose algo distinto. Y hay una frase de ella que me parece clarísima. Dice, se hace necesario gobernar con amplitud de sectores políticos para responder a las necesidades urgentes del interés nacional y eso no se puede hacer volviendo al pasado en un mundo que, como nosotros, es distinto. Andrea. Bueno, no creo que alguien que gane las elecciones en la Argentina pueda desligarse ni romper, porque así tampoco lo proponen, las condiciones leoninas del Fondo Monetario Internacional, ni el tema del pago de la deuda y mucho peor, de los intereses de la deuda. Nadie ha propuesto rever
nuevamente la revalorización de las pensiones que fueron quitadas, comenzando por los minusválidos, como hizo Michetti, Vidal y demás. Y sí hay algo llamativo que se toma con la naturalidad de la inmoralidad que reina en estos momentos hace tiempo en las instituciones argentinas. Pichetto, que es el compañero antiguo peronista de PRO, del Frente para la Victoria de Cristina Kirchner, ahora va con Macri y dice: la traición no es un concepto depreciado y degradante para mí. La traición siempre es un punto de fractura. En política no hay un plano moral. Ha creado escuela fuera de Argentina ese planteamiento también. Es el candidato a vicepresidente. Augusto. Yo quiero retomar un poco lo que decía mi colega, y es que gane quien gane, que yo creo que va a ganar el kirchnerismo, va a recibir un país con una deuda pública externa aplastante. Y a mí esto me recuerda un episodio que les comentaba a los compañeros antes de estar aquí, que el primer préstamo que sacó Argentina con el gobierno de Rivadavia en 1824, Argentina lo terminó de pagar en 1904, después de haberlo amortizado 8 veces. Y además aquel préstamo nunca ingresó realmente a las arcas del Estado, sino que se quedó en Londres. Rivadavia era un representante de las clases altas. Es que fueron las que tomaron el poder en las oligarquías en América Latina, pues. Y ahora el gobierno que viene pues tiene que hacer frente a unos pagos que son terribles. Solo voy a dar una cifra. En 2021 deben pagar 3.800 millones, en el 22 18.500, en el 23 23.000 millones. O sea, hereda un país ya con una losa encima que será muy difícil de resolver. Jorge. Bueno, creo que hay que aclarar por las dudas que está fuera la hipótesis de la revolución o de una transformación radical en Argentina. Digo porque eso en los 70 estaba y ahora no está. Y hay quienes a lo mejor piden que se plantee eso. O sea, los que lo plantean son absolutamente insignificantes en términos de apoyo popular. Por lo tanto, la cuestión que se plantea es la que diría Agustín Tosco cuando le preguntaron si era peronista o no era peronista. Agustín Tosco, como ustedes saben todos aquí, pero para los que puedan estar luego viendo, fue el gran líder de la izquierda en Argentina. Y cuando le pregunté, aquí la cuestión no es peronismo o antiperonismo, sino los que están a favor de construir un país y otros enfrente los que están del lado de destruirlo. Creo que esa es la cuestión que se plantea en las elecciones, que es la cuestión que hay que tener en cuenta, porque efectivamente la destrucción al que ha llevado Macri al país es descomunal. La deuda externa es prácticamente el 100% del PIB, igual que la de España, pero con unos vencimientos que se concentran en los próximos 10 años. Y el problema es que el gobierno que supuestamente alternativo va a tener que pagar todo eso, mejor dicho, los argentinos, las argentinas. Javier. Bueno, el resultado es incierto, ¿no? Y ya es llamativo que el macrismo tenga la posibilidad de revalidar, ¿no? Después de un gobierno, como se ha descrito aquí, tan desastroso. Entonces, en ese aspecto a mí me parece que lo interesante del kirchnerismo es cómo va a volver, digamos, ¿no? Entonces ya las primeras señales, incluso en las dos grandes candidaturas, son candidaturas, digamos, que van a polarizar, pero que intentan huir de lo que se llamó la grieta, ¿no? Las dos vicepresidencias creo que son un síntoma de esto, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que los primeros movimientos de Cristina Fernández en ese aspecto es intentar retomar, digamos, un peronismo como más constructor o reconstructor de una sociedad con un pasado inmediato devastador, digamos, como fue un poco el papel de Perón en el 74 en su vuelta. Y me parece que la candidatura de Alberto Fernández, que tiene un pasado cercano también a ciertos aspectos del neoliberalismo, puede ir en ese sentido por una cosa más tenue, digamos, ¿no? Una curiosidad que os quiero plantear, porque además hay muchos argentinos en la mesa. Es verdad que Argentina junto a Italia es uno de los grandes laboratorios políticos, donde determinados niveles de sofisticación, hasta el punto de teorizar y normalizar la traición en política, pueden adquirir normalidad, mientras que, digamos, en otros contextos políticos es muy difícil llegar tan lejos. Hay una cosa que me sorprende de las dos candidaturas, es que ambas reconocen abiertamente que no puede haber mucha nitidez ideológica en el planteamiento, que en realidad los campos políticos en Argentina son los que son y el que quiera ganar tiene que reconocer desde el principio que tiene que atraer a su campo político a quien piensa diferente. Es decir, llevar de vicepresidente a un traidor peronista suma, porque si no, no lo llevarías como vicepresidente. Claro, eso para,
digamos, tradiciones políticas más naif, quizá como la nuestra, o más hipócritas, esto llama la atención. Bueno, yo, por retomar una cosita que decía Jorge, a mí me parece que es justamente uno de los cambios positivos de Argentina. Es un poco la disolución histórica del viejo antagonismo peronismo-antiperonismo. También porque el peronismo se ha diseminado, digamos, entonces ya no está unificado y de hecho aparece en las 3 de las 4 candidaturas, ¿no? Y en lugares preponderantes. Entonces, eso me parece que es un aspecto positivo en el sentido de que la democracia ha pasado a ser, digamos, el campo de juego, ¿no? El único campo de juego en la ciudad, como se dice, y eso es positivo. Ahora, efectivamente, también el problema es que como no hay un proyecto de país más o menos que perdure, las antinomias son tan básicas que lo que se está peleando, digamos, es por salir de un neoliberalismo salvaje y construir una pequeña presencia del Estado y no mucho más, ¿no? Andrea. Sí, un par de cosas. Agustín Tosco se definía siempre como marxista. Claro, por supuesto. Solamente que cuando le no, preguntaron pero digo que no quedaba solamente en el ámbito de la CGT peronista, sino que él era marxista y se enfrentaba con los dirigentes de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, peronistas, etcétera. Bueno, apostaba por otro tipo de sindicalismo combativo y alternativo, claro. Y fue sin duda alguna un mojón en la historia de la lucha obrera argentina. Me parece simplificar demasiado la vida de un país y sobre todo la vida de luchas de un país, reconociendo la lucha de la resistencia peronista en los 55 y demás, simplificarlo y decir hay peronistas o hay antiperonistas. Es verdad que se presentan 6 candidaturas peronistas, que van desde la derecha hasta la ultraderecha, que les comentaba recién, el grupo de ultraderecha argentino se llama NOX. En argentino ya se dice NOS, pero son ultraderecha peronistas. Hay también un sector de la izquierda que se presenta, que tiene una representatividad para gustos de algunos, mayores o menores, pero hay un sector de lucha, de movimientos sociales, de la protesta social, que no pudieron callar ni en los gobiernos de Kirchner, ni de Fernández de Kirchner, ni en Macri, que fueron aumentando porque la ley antiterrorista la dejaron establecida los gobiernos de Kirchner. Después la perfiló, la mejoró y la lustró Macri, pero hubo muchísima salida y protesta social, que eso también va a tener una representación electoralmente. Ya se verán los porcentajes, pero la lucha igualmente no va a salir de la calle por esto que se comentaba. ¿Quién va a arreglar las pensiones? ¿Quién va a arreglar la vicepresidenta actual? Dice, junto con Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ya se ha visto que los hospitales públicos son deficitarios. Con ese titular terrorífico de tirar a la gente a clínicas privadas o directamente al basurero, significa que hay una amplia avenida de luchas por venir y que siguen en la calle. Yo quiero señalar primero una cosa general, y es que en la última década en América Latina las ideologías como que se han diluido un poco. No es la confrontación que se daba, digamos, en los años 80, en la época de la Guerra Fría. Esto ha ido decayendo y esto tiene que ver, entre otras cosas, con que se ha reforzado en América Latina la desigualdad. Por ejemplo, en Argentina los latifundios, los sectores agroexportadores son el poder real y esto también pasa en México, donde el 80% de la economía depende del tráfico con Estados Unidos y López Obrador, por más que quiera, está atado de las manos, y si Trump le dice te pongo el 5% si no matas a todos los centroamericanos que quieren venir, y él tiene que hacerlo. Y en Argentina es un país que está prisionero, como casi toda prácticamente América Latina, de unas estructuras socioeconómicas que son, por supuesto, políticas, cuya base es el gran latifundismo, una extrema desigualdad donde unos pocos grupos controlan los países, la prensa, la economía, y a fin de cuentas gobierne quien gobierne, tiene que enfrentarse con esa realidad. De ahí que las ideologías no puedan tener un carácter de batallador como la tenía en otra época en la que se esperaba
que el triunfo, digamos, de la izquierda significara una modificación de las estructuras económicas de los países. Ahora eso ya casi no los plantea nadie, salvo Evo Morales en Bolivia, creo yo. Pablo. Sí, creo que lo nuevo en estas elecciones no es que el peronismo haya incorporado su afirmación y su contrario, porque esto es característico del peronismo. Es muy difícil describir qué es el peronismo justamente porque el peronismo es muchísimas cosas al mismo tiempo. Y calificar el peronismo dentro de la izquierda y la derecha es muy difícil porque conviven muchas veces en las opciones electorales peronistas eso que llama izquierda y eso que llama derecha. Y eso siempre ocurrió. De hecho, también hubo peronistas que apoyaron a Mauricio Macri y hubo también peronistas que no apoyaron a Scioli en su elección presidencial pasada, hace 4 años atrás. Pero ¿qué hay de nuevo ahora? Primero, una jugada excepcional de Cristina Kirchner de dejar de ser ella la candidata a la presidencia, porque esto nunca existió en el peronismo. El líder del peronismo es el que manda y es el que define toda la estrategia de alianzas. Así fue durante la época de Néstor y durante la propia época de Cristina, y se suponía que iba a ser así. Nadie esperaba que Cristina fuera a ser candidata a vicepresidenta. Esto inaugura una nueva forma de organizar la estrategia peronista que tiene todavía enormes interrogantes, porque históricamente en la Argentina siempre los vices se pelearon con los presidentes. Veremos si eso se repite en este caso, en donde Alberto Fernández es un kirchnerista de Néstor, pero no es un cristinista, para decirlo en términos. Por lo tanto, ¿cómo se va a dar esta combinación de este nuevo peronismo Fernández y Fernández, siendo Cristina la presidenta del Senado y siendo Alberto el presidente de la República? Y la segunda cuestión que hay muy importante en la Argentina es ver si finalmente el macrismo se consolida como una opción de derecha relativamente estable, porque el macrismo lo que sí fue es una sustitución de los partidos tradicionales del centro y de la derecha en la Argentina. Lo sepultó y creó una nueva fuerza política que, como decía Javier muy bien, es sorprendente que haya sobrevivido al verdadero desastre que ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Todas las promesas que ha hecho Mauricio Macri, y la hemeroteca hierve en la Argentina porque lo sacan diciendo: si no puedo bajar la inflación, me culparán ustedes y abandoné mi cargo, la más alta inflación de América Latina. Si no consigo resolver el problema de la deuda en Argentina, Argentina es uno de los países más endeudados del mundo. Si no consigo revertir la recesión, Argentina va a tener la 7ª recesión peor del planeta. Si no consigo resolver el problema de la pobreza, no para de crecer la pobreza. Y sin embargo, el macrismo continúa estando a nivel electoral muy cerca de la opción Fernández y Fernández. Creo que sí se está configurando en la Argentina una nueva organización de los partidos hegemónicos, y sin lugar a dudas esto va a tener un impacto en el peronismo tradicional y quizás en la estabilidad de una nueva opción de derechas que tenga bastante más probabilidades de sobrevivir en la Argentina de las que nos gustaría. Sí, Macri se anunciaba como el gerente más eficaz para enderezar la economía en Argentina, y lo que se ha producido ha sido todo lo contrario, un desastre tremendo, y además con una segunda parte todavía más peligrosa, porque en el acuerdo terrible con el Fondo Monetario Internacional faltan por aplicar y desarrollar legislaciones como la reforma laboral y tributaria, entre otras muchas, que pueden seguir desangrando a la mayoría social del país. Por eso yo creo que, aunque el endeudamiento va a persistir, pero parar esa operación económica de la derecha argentina con el Fondo Monetario Internacional, que está destruyendo al país, es imprescindible. Luego habría que ver qué políticas se pueden hacer, pero parar ese proceso que está en marcha, y para el que Macri pide 4 años más con el argumento de siempre de que sus reformas están empezando ahora a dar resultado y que la parte bonita es la que viene o vendría a partir de ahora con otros 4 años de él, con otro periodo en la presidencia. Bueno, eso habría que pararlo. Pero yo creo que además una derrota de Macri obligaría a la derecha argentina a reinventarse de nuevo, lo cual no estaría mal a la hora de debilitarla. Pero yo creo que además las elecciones en Argentina tienen una repercusión regional muy importante. Es decir, porque Macri, si ha introducido esa destrucción económica al interior, al exterior lo que ha hecho es destruir el embrión de la integración regional que había, marginar a la CELAC, reorientar el Mercosur, acabar con UNASUR,
Y dentro del escenario electoral también, si a la resistencia de Venezuela se le puede añadir la continuidad de Evo con López Obrador en México, y si Macri perdiera en Argentina, el escenario en América Latina sería otro. Ahí también yo creo que hay una repercusión importante a nivel regional del cambio en Argentina a partir de las elecciones de octubre. Fonseca. Sí, yo creo que cuando hablamos de la situación política de Argentina, no sale del patrón mundial, en el sentido de la fragmentación a izquierda y derecha que se produce en el posneoliberalismo, que se da precisamente con la emergencia, en este caso, del kirchnerismo, por un lado, que es, digamos, una variante dentro del peronismo, y por otra parte el macrismo, que es la derecha pura y dura, que también se sale de los partidos tradicionales, es lo que ahora está pasando en España. Lo que ocurre que, por otra parte, ahora se está volviendo a lo anterior precisamente ante la evidencia de que ni unas y otras opciones pueden sacar a Argentina del capitalismo periférico. Muy bien señalaba la similitud en algunos aspectos entre Argentina e Italia. ¿Cuál es para mí la similitud? Son dos capitalismos periféricos, uno abajo, otro arriba y uno en el centro geográficamente, ¿cierto? En el centro. Italia estaba por detrás de Argentina en los 70. Es decir, por lo tanto, quiero decir que en última instancia Argentina, en la periferia latinoamericana, es el país que ha estado más cerca, con mejores condiciones, con una estructura social, económica y política más próxima a ser un país, digamos, desarrollado, entre comillas. Kuznets decía que había 4 tipos de países: desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Y qué particularidad tienen Japón y Argentina? Que los dos precisamente eran periféricos en su momento, con la diferencia de que Japón no tenía recursos, Argentina tenía todo, mientras que el que no tenía recursos se industrializa y el otro no. Claro, pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque el capitalismo periférico precisamente necesita el extractivismo, precisamente de esos recursos, y ese es el papel que ha tenido Argentina, mientras que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, puede industrializarse basándose en una mano de obra absolutamente disciplinada y barata. Pero entonces, ¿a dónde quiero ir? Que yo creo que ahora precisamente la discusión está en que al fin y al cabo esos partidos, esos dos bloques, se están disputando un poco la función dentro del sistema. Mientras unos redujeron la deuda, el kirchnerismo, este otro la crea, ahora vendrá de nuevo ese peronismo ampliado con una base social más amplia, decir, bueno, hay que reconstruir el mercado nacional y pagar la deuda, porque la deuda va a haber que pagarla. Y de hecho, el crecimiento dentro del kirchnerismo fue basado en bajos salarios, en pagar la deuda y obviamente con la reestructuración. ¿Qué quiero decir? Que al fin y al cabo esto es como, digamos, la noria del hámster, ¿no? Que está permanentemente subiendo y bajando, y esta es la tragedia de Argentina. ¿Por qué Argentina es permanentemente en conflicto? Por eso, por esa condición fronteriza dentro del desarrollo capitalista periférico, y lo mismo que lo es Italia, o podríamos decir España, con las diferencias que tiene cada uno. En resumen, yo creo que el problema que tenemos ahora es que ninguna de las dos opciones tiene viabilidad. No es posible reproducir el proyecto kirchnerista de la década pasada, porque el contexto internacional ya no es el mismo, desde el punto de vista político a nivel regional no es el mismo, desde el punto de vista económico mundial. Europa no está en recesión porque el Banco Central Europeo está inyectando ingentes cantidades de dinero, pero en mayo le dijo a España que tenía que reducir déficit y deuda. Eso mismo ya le están diciendo y le dirán a Argentina en los próximos años. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de gestión del capitalismo en crisis, y en última instancia ninguna de las dos será una solución para los trabajadores. Yo quiero recordar los conceptos estos de centro-periferia. Latinoamérica ha sido siempre periferia y ha sido una región que desde su independencia quedó atada al modelo neocolonial que se inventa en Latinoamérica. O sea, el neocolonialismo lo inventa la alianza de las oligarquías latinoamericanas con el Imperio Británico, y eso se ha prolongado hasta la fecha. Porque la estructura económica fundamental de América Latina no ha cambiado. Descansa en sectores latifundistas, descansa en poderosos sectores comerciantes, pero es una región que ha estado ausente, por ejemplo, de la industrialización. Nunca se ha planteado industrializar, y de hecho países como Chile o Venezuela siguen dependiendo de exportaciones de petróleo o de cobre, hoy igual que hace 100 años, lo que significa que a la parálisis económica le sigue una parálisis política, porque hay una íntima relación entre ambas. Y como la región no cambia y sigue siendo dependiendo de materias primas y de productos básicos, pues su problema seguirá siendo el mismo
en la medida en que nadie afronta problemas centrales como es cambiar las estructuras heredadas de la... No es que nadie afronta, hay quienes lo empujan en esa dirección, de inserción globalizada. Mira, no es un accidente de te quiero sacar naturaleza. ha habido un fracaso de la izquierda en la concepción de esta cuestión, porque por ejemplo Cuba hizo la revolución y pasó de ser monoexportador que vendía azúcar a Estados Unidos a ser monoexportador que vendía azúcar a la Unión Soviética. El socialismo en un solo país no existe. Pero no cambió la estructura básica del país. ¿Ya? Y que llegó el chavismo a Venezuela y se pasó del modelo de administramos mejor el petróleo, pero seguimos dependiendo absolutamente del petróleo. O sea, no hay en la izquierda un pensamiento que lleve a decir, señores, este modelo que tiene 200 años de existir y que nos mantiene atados al atraso, hay que cambiar. Es un problema ideológico, Augusto, lo siento. Es un problema de la realidad concreta, que cabe en una determinada cantidad de botellas de champán, según dicen que dijo Napoleón. Vamos a pasar a zapping y ahora volvemos con esta discusión que es interesante. Adelante, vídeo. Cuando le dieron la oportunidad a Macri, pensando de que iba a hacer un cambio en el país, ha demostrado el fracaso de la política que ha llevado adelante. En 2015, Mauricio Macri ganó la segunda vuelta electoral. Más de 3 años después, muchos de los votantes de Macri manifiestan públicamente su disconformidad con la gestión. ¡No nos deja vivir este desgraciado! ¡Cantantes, por favor, vayan a trabajar! Una tensión social en crecimiento permanente que podría marcar el rumbo de las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Nosotros entendemos que no podemos esperar a octubre, el tiempo es hoy, el tiempo es ya. Déjese de solitario, Hopper. Avante media si le da la gana. Ya lo he oído, avante media. Compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un tema que no se discute más en el mundo. Un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional, pero que exporte, que abra mercados. A mí lo que me preocupa es que la Argentina de Macri va a dejarme 40% de pobres, que Macri ha creado más de 5 millones de pobres. Así también puedo llevarlo yo. Baje a echar esta porquería. Presos políticos y dueños de medios opositores encarcelados son parte de la nueva realidad. Las encuestas muestran una amplia ventaja a favor de la fórmula de los Fernández en las últimas semanas. Necesitará un barco más grande. Hemos puesto encima de la mesa, yo creo que el tema fundamental. Es decir, cuando Fonseca decía el socialismo no es posible en un solo país, yo creo que eso es inapelable. El problema es si es posible hacer política de manera viable en más de un país. Yo creo que este es, digamos, uno de los problemas universales de la izquierda. Es decir, pues hemos conquistado el poder político por la vía revolucionaria en Cuba, pero seguimos siendo un país, digamos, que hace monocultivos y ahora se lo vendemos a la Unión Soviética y no hemos sido capaces de desarrollar una industria propia, ni tenemos autonomía energética, porque estar en la periferia del sistema mundo es lo que implica. No es un problema de falta de proyecto, falta de talento por parte de los dirigentes. Yo creo que a los cubanos el talento les sobraba. Es la posición que tienes en el mundo. Y lo que vemos en los últimos 15 años en América Latina, digamos, son gobiernos de izquierdas con características muy diferentes. No tiene nada que ver lo de Venezuela con lo de Argentina, con lo de Bolivia, con lo de Ecuador. Y vemos en casi todos los casos enormes dificultades para construir un modelo de país que sitúe, digamos, al Estado en una posición estratégica diferente a la hora de relacionarse con el mundo. En esta mesa nos hemos contado a nosotros mismos muchas cosas. Recuerdo cómo hablábamos de Brasil cuando decíamos, no, Brasil sí. Brasil ya sí es una superpotencia, que está además desafiando la hegemonía en tanto que policía de los Estados Unidos en su patio trasero, es una potencia diplomática que ha logrado evitar el golpe de Estado en Bolivia, es uno de esos BRICS que además se va a convertir en una superpotencia económica, financiera y también política para la región, pero lo que vemos es que llega Bolsonaro y los problemas sociales siguen en Brasil, y en el caso de Argentina, que junto con México y Brasil es, pues digamos, de los grandes estados con territorio
territorio, con recursos, con una clase política ilustrada, es decir, con todos los ingredientes que aparentemente dicen, bueno, desde el Estado argentino se podrían hacer cosas. Y en realidad al final parece que el debate clave es si grabamos al sector agrario o no grabamos al sector agrario. Y ese es como el eje de la decisión política de cualquier gobierno argentino. No sé si es un problema de falta de proyecto de la izquierda, pero sí al menos de las dificultades, bueno, de que después de una victoria electoral se pueda hacer algo que construya las condiciones estratégicas del país en otro plano. Javier. Sí, perdona, una cosa nada más. Una cosa muy breve. Muy breve. Digo, por un lado, yo creo esto que se decía, que las ideologías en América Latina, pero es verdad que en Europa también, quiero decir, a mí me gusta decir un poco una butad, que es que el peronismo aquí es el PSOE, no es ningún otro partido. El PRI también. Claro, ¿no? Y que esa flexibilidad hay. Entonces, pero... No obstante eso, yo creo que sí que es cierto que hay una diferencia de tradición entre la tradición socialdemócrata y la tradición nacional popular, que es justamente, creo, la cuestión fiscal. En Argentina es un debate absolutamente ausente la cuestión del sistema impositivo. Y precisamente cuando el kirchnerismo, digamos, en un sentido avanzó, no quiero decir se radicalizó, porque sería demasiado, pero se volvió más populista, si se quiere, fue cuando efectivamente el conflicto del campo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un espacio, sobre todo en términos del debate político, de poner sobre la mesa la cuestión impositiva, porque en Argentina es un tema que tienen las derechas. Es decir, se dice, no, en Argentina se pagan muchos impuestos, estamos saturados de impuestos, cuando en realidad y además que es un sistema impositivo muy regresivo, ¿no? Adelante, Andrea. Sí, Manuel, cuando hablamos así de los países, ¿no? Argentina no hizo esto, Nicaragua no hizo lo otro, en fin. Me parece que sería bueno establecer qué tipo de gobiernos hubo en cada país, porque Argentina no engloba el concepto Argentina a todos los argentinos que están adentro, ni todo ese partido engloba a todas las medidas que se presupone que han hecho de izquierdas. Por ejemplo, obviamente que con la relación de Cuba, hablar de un país de monocultivo, porque física y geográficamente, que es una islita perdida en el Caribe, donde solamente tiene un tipo de clima, no puede desarrollarse demasiado nada más que el azúcar, el arroz un tantito, no otros como tienen fincas con café, tampoco puede con el café. Entonces compararla con Argentina, donde están absolutamente todos los climas y todas las posibilidades para desarrollarse, el gobierno último de Cristina Fernández fue establecer un contrato absolutamente leonino a favor de Monsanto. Fue establecer las minerías extractivistas, que quienes resisten y dan oposición a eso son los pueblos originarios. Hoy hay un redescubrimiento por parte de la izquierda. En los 70 lo hubo cuando un compañero estaba en el Frente Indoamericano, que después se fusionó con otros partidos revolucionarios que había de izquierda, que Pablo debía conocer seguramente. Se habló de los pueblos originarios, después se olvidaron porque nos llevaban por delante las luchas urbanas, que eran las determinantes, el cordobazo, el rosariazo, el mendozazo, el porteñazo, etcétera. Todo eso era una movilización constante de gente que había una peculiaridad que no había pasado hasta entonces, que era la unidad del movimiento obrero y el movimiento estudiantil dando jaque permanentemente a la represión. Eso no se había dado en Argentina. Antes, para el movimiento obrero, los estudiantes eran los gorilas que estaban en las universidades gracias a los radicales. Esa concepción se quebró justamente porque los hijos de los obreros, al ser una universidad gratuita y pública, entraron a las facultades y pudieron generar esta unión tan potente y tan poderosa. Es verdad que existe ahora un resultado catastrófico y dolorosísimo, porque podemos hablar de montones de por qué no se generó industria. Hubo industria metalúrgica en su momento en la Argentina. Preguntarle a los de Córdoba qué pasó con todas las acerías y todas las automotrices que hubo, e incluso industria nacional. Fueron rápidamente privatizadas y vendidas a capitales extranjeros. ¿Qué pasó con el petróleo en Argentina? Shell, eso dan cuenta de eso. Entonces, cuando hablamos, bueno, ¿qué hizo Argentina o qué no pudo hacer? Lo que hizo fueron las luchas que pudieron darse, generarse
y conseguir objetivos. Las fábricas recuperadas son parte de ello. La resistencia de los pueblos originarios. Recientemente un tribunal de casación le dio la razón a la lucha de un pueblo de Formosa, le reconoció el derecho a su tierra y a su explotación de hace ya 400 años que lo tenían. Una vuelta a la resistencia y a la voz de los pueblos originarios, olvidada, absolutamente tapada, asesinada por el capitalismo. El capitalismo que hoy día deja en Argentina, antes de las PASO y antes de las de octubre, un 23,8% más de la pobreza instaurado por Macri y un 11% de gente en condición de vivencia en la calle. Todo eso son cifras escalofriantes que hablan de unas clases dominantes con todos los medios de comunicación a su favor, menos Página 12, Clarín, La Nación, La Prensa, etcétera, todos a favor de Macri y sus distintos amigos, y un Página 12 que ni siquiera registra qué está haciendo la izquierda, el FIT me refiero, y otros grupos de protesta social en las calles en Argentina. José Manuel. Sí, quería decir que me parece que la izquierda en América Latina quizá la única manera que tiene o puede tener de hacer políticas de defensa de la soberanía nacional y de justicia social sea a través de los procesos de integración regional. Y por eso gente como Bolsonaro y Macri, uno de sus objetivos han sido, aparte digamos, la intervención del Fondo Monetario Internacional al interior, el boicot a toda forma de integración progresista al exterior. El próximo gobierno en Argentina, además del tremendo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los más importantes en la historia del fondo, no es cualquier cosa. El más grande préstamo. No es la historia del fondo, 57.000 millones. Estamos hablando no de un acuerdo más, sino hemos vuelto a aquel modelo del fondo, pero con la peor de las formas. Y además para que fuguen los capitales, para que los capitales se puedan evadir, no para utilizarlo internamente. Exactamente, la denuncia que hay es que el Fondo Monetario Internacional, con la complicidad del Tesoro de Estados Unidos, está haciendo que los fondos del Fondo Monetario, o sea, que los recursos del Fondo Monetario Internacional alimenten la fuga de capitales. Es una de las denuncias. Objetivo, así es, bueno, pero es que además de eso se van a encontrar en el nuevo gobierno con otro de los impedimentos exteriores que se enfrentan a las políticas de la izquierda, que es el acuerdo de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que lo que hace es profundizar el modelo extractivista dependiente, desindustrializador contra los pueblos originarios, contra la industria nacional. Con impacto ambiental desastroso. Anulación del mercado interno, economía para la exportación, endeudamiento, paro, inflación. Pablo, y después... Sí, creo que hay que entender el contexto latinoamericano, particularmente el argentino, para saber qué es lo que se va a jugar en estas elecciones y qué va a tratar de hacer el gobierno. Porque si pensamos que el gobierno, cualquier gobierno, sea uno de derecha o de izquierda, lo que va a querer hacer es cambiar el capitalismo en la Argentina, creo que le estamos atribuyendo al gobierno una aspiración mucho mayor que la que se propone. Recién veíamos a Alberto Fernández decir, tengo un país con 40% de pobres. Y si le hubiera agregado el dato de pobreza infantil, diría, tengo más del 50% de los niños en condiciones de pobreza y 35% en condiciones de pobreza absoluta. Y más del 70% con por lo menos un derecho negado. Entonces lo que se va a proponer el gobierno de Alberto Fernández, si gana, como al menos yo espero que gane, es revertir esto. Para revertir esto es verdad, no se puede cambiar la estructura productiva. Muchas veces se cae en el error de no tocar ni siquiera poner en el debate de la agenda pública la cuestión fiscal. Claro. Pero eso es lo que hacen los gobiernos de izquierda. La izquierda en América Latina lo que ha hecho, y creo que el gobierno de Lula y de Dilma son la expresión emblemática más clara de esto, es revertir una herencia de injusticia social creando una estructura de derechos, de afirmación de derechos que históricamente estuvieron negados en Brasil para gran parte de la población, en Argentina durante algunos tiempos afirmados y siempre puestos en la memoria colectiva como una posibilidad que la Argentina tuvo y que siempre perdió. Entonces se necesitan escuelas de calidad para los más pobres, se necesita un sistema de salud que funcione, se necesitan políticas de vivienda, se necesitan políticas de distribución del empleo. Más de la mitad, el 60% de los trabajadores argentinos viven en la informalidad y de ellos el 80% nunca cotizaron a la seguridad social, no van a tener nunca jubilación. Los niveles de desigualdad
y la brecha de género es espeluznante, los niveles de violencia también son muy altos y la violencia la pagan en América Latina no los que las denuncian, que son los más ricos, sino los más pobres. Por lo tanto, políticas de seguridad ciudadana, eso es lo que trata de hacer la izquierda. Lamentablemente, cuando la izquierda consigue hacer esto, revertir inclusive los pésimos desempeños económicos, lo que va a hacer lo que hizo Néstor Kirchner fue pagar la deuda que le dejaron los gobiernos neoliberales, lo que seguramente hará Alberto Fernández si gana, y esperamos que gane, es pagar la deuda que le deja y después probablemente pierda las elecciones. Lo estamos viendo que este es el gran drama de la izquierda. Lo que pasa es que es un drama del cual no puede huir, porque cuando la izquierda, en este complejo marco de definición semántico de la izquierda que podríamos incluir al peronismo, gana, lo que hace es tratar de modernizar y de democratizar el país. Y estos otros temas que son sin lugar a dudas centrales, que es la estructura fundamental de desarrollo capitalista, queda para la próxima oportunidad. Y la próxima oportunidad en general la ocupan las derechas. Augusto. Yo quiero decirles que todo esto de Argentina y de América Latina es como un déjà vu. Es una cosa que se ha repetido desde la independencia una y otra vez y otra vez y otra vez en un círculo vicioso del que la región no sale. Y yo en esto quiero hacer memoria de la diferencia entre oligarquía y establishment, que yo creo que es un concepto básico para entender cómo funcionan unos y otros. El establishment es un grupo dominante que considera que si al país le va bien, a ellos le va bien y por lo tanto les interesa que el país funcione. Se expresó en una reunión en el Congreso cuando el presidente de General Motors fue interrogado sobre si que lo nombraran secretario del Interior no iba a afectar los intereses del país, y entonces él respondió: no, yo no imagino un sistema distinto, porque si le va bien a General Motors, al país, le va bien a General Motors. El establishment, la oligarquía, en cambio, no confía en el país. Y como no confía, no invierte, y lo que hace es descapitalizar. Dinero que agarra, dinero que saca, no le preocupa la industria ni nada, sino que es aquello de que aquí me salvo yo y al país que le den por saco. La oligarquía entonces es como un lumpen establishment, ¿no? Exactamente. Y el problema es que en América Latina no existe un Estado moderno, existe un Estado oligárquico, cuyas clases dominantes lo manejan como si fueran fincas propias, de café o no. Y mira lo que decíamos, el Fondo Monetario dio 57.100 millones de dólares a Argentina y ya la mitad volaron al exterior. Pero eso no es nuevo. Los llamados libertadores, para financiar la guerra de independencia, sacaban empréstitos en Inglaterra que nunca salían de Inglaterra, se lo quedaban ellos o sus colegas. A finales del siglo XIX se decía que Argentina iba a ser la gran potencia mundial en el siglo XX, como se dice de Brasil, se dijo de Brasil. Todas las condiciones para pero hacerlo. no tienen las condiciones materiales, pero no tienen las estructuras. Porque realmente, por decirlo gráficamente, si el cobre sube, Chile sube. Si el cobre baja, Chile se hunde. Si el petróleo sube, Venezuela es la bomba. Si el petróleo baja, se arruina el país. Con eso tú no haces nada. ¿Por qué pasó con Brasil? De 2002 al 2010 iba como una flecha, porque subieron las materias primas, la demanda china, no sé qué, y la economía se disparó. De repente, China dejó de comprar y en 2011 Brasil colapsó. Tú no puedes hacer ni potencias ni países si tú no tienes los instrumentos para controlar tu economía. Si tu economía depende de si Asia compra o no compra, de si sube la materia prima o no sube, tú eres siempre un rehén. Y por lo tanto son flores de un día. Y América Latina no ha salido de esa estructura desde 1810. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto para que todos tengáis un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, bueno, Jorge, que lo tenías preparado, tu minuto. Yo creo que hay que recordar siempre al maestro Goldstein, que dice que no se desarrollan los países sino la economía mundo, y en ese sentido con sus desigualdades. No olvidemos el carácter periférico. Y el carácter periférico precisamente le asigna ese papel a América Latina y el papel distinto a Italia o a España, que tienen que ser mercados de consumo de la producción alemana. Si no vemos eso, es que seguimos dando vuelta a esa noria. Y por lo tanto, no es que en Italia lo hayan hecho mejor, sino que tenían
un lugar distinto. Y en este sentido sí que creo que se puede construir desde la izquierda. Una izquierda que se proponga un proyecto realmente de transformación. El peronismo mejoró en el 45-49 y en el kirchnerismo mejoró las condiciones laborales, pero lo hizo desde el capitalismo basado en mano de obra bastante barata, sobre todo en el kirchnerismo, y además solamente recuperando un poquito de la industria. No hizo una reforma fiscal, no metió mano en la concentración de la tierra, permitió el extractivismo tremendo y por lo tanto sí que hay que partir de ese proyecto. Que llevará más tiempo, puede llevar más tiempo, pero si no se plantea, nunca se va a concretar. Y por lo tanto sí que creo que es imprescindible y posible. Javier. Bueno, yo creo que es cierto que son países que son una hoja al viento y que son muy débiles, pero también creo que, y Argentina me parece que es un ejemplo, que se puede hacer algo. Y yo creo que Argentina es un país que tiene una gran tradición política, sobre todo de las tradiciones nacional populares, por sobre todo el peronismo, con una gran capacidad creativa políticamente, con esa plasticidad que a veces nos desconcierta, pero que eso le da a su vez una gran capacidad constructiva. Y en ese sentido creo que, digamos, hay, por decirlo así, una esperanza y creo que hay un margen de maniobra. Y es cierto que esta pelea que vemos ahora es entre dos modelos muy parciales, uno de mercado interno para consumo popular, el otro volcado al mercado internacional para un tercio, y yo creo que ahí sí el progresismo, digamos, tiene que repensar la parte del modelo que le toca. Andrea. Sí, bueno, yo creo que una hoja al viento en realidad son las clases más desfavorecidas que están aguantando, como siempre, las crisis que el capitalismo impone. Uno de los temas que es llamativo, que no se toca en la campaña electoral para nada, nadita, es justamente la corrupción. Ni unos ni otros hablan de la corrupción cuando han tenido y tienen miembros de sus distintas listas enjuiciados, demandados, querellados por temas de corrupción que nunca se han aclarado y sería bueno limpiar. Yo creo que la izquierda no se circunscribe única y exclusivamente a proyectos nacionales populares que han tenido existencia y han dado frutos realmente para clases populares, sino que tienen otros objetivos de alcanzar una utopía posible en algún momento, siempre y cuando podamos seguir desarrollando y luchando por ella. Creo que recientemente ha habido una gran manifestación del movimiento piquetero donde decía: los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Augusto. Yo quiero hacer mención a un país del que oímos hablar pero no sabemos las últimas noticias, es Bolivia. En Bolivia va bien. Va bien. Sí. Y ojo, yo quiero, para quienes creen que no se puede hacer algo, y es que Bolivia ha entrado en un proceso de industrialización. Pablo, no es que Cuba no puede industrializarse. Tú de la caña de azúcar puedes sacar 1000 derivados y hacer una industria. Bueno, y el turismo, que no es despreciable. Pero Bolivia, ¿no? Fíjate, inauguró una gran planta para fabricar litio, sí, o sea, utilizar el litio y empezar a fabricar productos con alto valor agregado, y también otra para fabricar urea. Muy poco empleo, muy poco empleo. Pero bueno, están entrando en un proceso en el que casi no entra ningún país, que es recurrir a la industrialización para darle mayor valor a lo que tienes y a partir de ahí generar más riqueza, porque te necesitas riqueza para distribuir la riqueza y resolver la pobreza. Pablo. Bueno, creo que hay una gran oportunidad que se abre hoy en la Argentina y esto es, en el contexto regional y mundial, una gran esperanza. O sea, creo que los demócratas en Argentina y en España, que hay muchísimos argentinos, no pueden apoyar otra cosa que no sea la fórmula Fernández y Fernández, que es en definitiva la única posibilidad que tiene Argentina de revertir los altísimos niveles de desigualdad que mencionaba Juan Manuel y hacer otra cosa que también mencionaba Juan Manuel, que es volver a generar políticas de integración regional que permitan pensar a largo plazo modelos de desarrollo que hagan que nuestros países funcionen de forma más sinérgica y menos dependiente de las grandes potencias extranjeras. Esto es lo que se logró muy embrionariamente con la constitución del Mercosur, de la CELAC, de la UNASUR, y ahora se ha destruido.
El caso argentino es importantísimo porque el resultado electoral positivo para el progresismo en la Argentina puede desencadenar otros procesos electorales en otros países. Esperemos el triunfo de la izquierda también en Bolivia y en Uruguay, que se va a celebrar las elecciones el mismo día que en la Argentina. Por lo tanto, hay un gran espacio de esperanza. No está en juego el futuro del capitalismo, lo que está en juego es el futuro de la vida de millones de personas y tenemos que trabajar para que el futuro gobierno argentino trabaje. José Manuel. Sí, yo creo que si Macri consigue quedarse para un segundo periodo presidencial y se aplica con todas sus terribles consecuencias el programa depredador de intervención del Fondo Monetario Internacional, Argentina va a quedar hecha una mierda para muchísimas décadas. Por lo tanto, yo no sé si Cristina se merece volver a ganar, pero yo creo que Argentina necesita que Macri pierda y que lo necesita también América Latina para parar la reconquista de la derecha, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache. Hasta pronto.